Buenas noches a todos. Les damos una muy especial bienvenida. Siempre estamos contentos de recibirlos aquí en este espacio. Nos alegra ver cuando nos saludan por el chat, cuando nos dicen desde qué país nos escriben. Es para nosotros una bendición poder compartir con ustedes. Hoy tenemos, como todos los viernes, un tema muy especial, un ponente muy especial. Vamos a aprender cosas muy importantes, muy chéveres. Sé que Dios va a hablar a nuestros corazones. Así que gracias por estar aquí. Y para iniciar este bonito tiempo, quiero que hagamos una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este día tan especial. Gracias por este fin de semana que celebraremos el Día de las Madres en muchos países. Gracias por cada persona que se conecta a este tiempo maravilloso de aprender tu palabra. Gracias por tu cuidado, por tu protección. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque a través de tu palabra hablas a nuestros corazones, Padre. Gracias por todo el equipo detrás de este webinar, cada persona que saca el tiempo para conectarse, para trabajar detrás de cámaras, Señor, para hacer todo lo que hay que hacer para que esto sea posible. Bendecimos a este maravilloso equipo, cada sociedad bíblica colombiana que participa, Señor, y a las sociedades bíblicas en el mundo entero, Señor. Te damos gracias, te adoramos, te bendecimos. Exaltamos tu santo nombre porque tú eres maravilloso, perfecto y hermoso, Señor. Bendecimos a nuestro profesor del día de hoy. Gracias por la palabra que hablarás a través de él a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a que podamos concentrarnos y recibir eso que tienes preparado. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, recordarles que ahí en el chat pueden escribir su nombre, el país desde el que se comunican para participar por el recurso. El ganador se puede comunicar con la sociedad de su país, la sociedad bíblica de su país, para recibir el recurso. También nuestra sesión de la Biblia se llama Consejos Bíblicos. Vamos a leer el versículo de hoy. Entonces, si mi compañero Alberto Porfis me lo pone para compartirlo. Recuerden que aquí leemos en la versión Reina Valera 60 y Reina Valera contemporánea. Proverbios 4, 23 al 24. Cuida tu corazón más que otra cosa, porque él es la fuente de vida. Aparta de tu boca las palabras perversas. Aleja de tus labios las palabras inicuas. Este es Reina Valera 60. Y ahora lo vamos a leer en Reina Valera contemporánea. Ah, mentiras, aquí está todo en Reina Valera contemporánea. Voy a volver a empezar. Es Cuida tu Reina corazón. Valera contemporánea y traducción en lenguaje actual. Y traducción en lenguaje actual, ok. Entonces la de la izquierda es Reina Valera contemporánea. Y leemos traducción en lenguaje actual en la otra columna. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. No te rebajes diciendo palabras malas e indecentes. Entonces, este es el consejo bíblico para hoy. Y el tema de hoy también muy importante, vamos a aprender sobre compromiso y conexión, desafíos de la teología en la comunicación digital. Y para eso quiero invitar al profesor, el doctor Ernie Selbert. Bienvenido, profesor Ernie. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y por poder compartir con todos más una vez y con un tema tan actual. Eh, Ese tema es un tema que en mi vida me acompaña de los años 90. En 91 compré mi primera computadora. Así que cuando pienso al pasado, ya hacen eh, más de 30 años que trabajo con una computadora en mi oficina. Y se dicen que es para la nueva generación. Yo no me parezco mucho con la nueva generación, pero cuando dicen eso me siento un poco más joven, porque siempre estoy ahí con esa comunicación digital. Pero yo trabajo en la Sociedad Bíblica de Brasil. Y por lo menos 2 décadas,
décadas y media, hay una preocupación. Nosotros acá tenemos un centro de producción de Biblias, que es muy fuerte y produce millones de Biblias cada año. Y, y hacen por lo menos 2 décadas que hablan que el digital va a reemplazar el libro. Y si fuera a reemplazar el libro, nosotros teníamos un problema porque tenemos acá una prenta de Biblias que son libros. Y lo que se verifica es que la búsqueda por Biblias impresas continúa creciendo a cada año que pasa. Y cuanto más hablan que va a desaparecer, parece que se torna más fuerte la producción. Pero, ahí entra una otra observación. Si eso es verdad, que el libro impreso sigue siendo fuerte, la otra verdad es que la comunicación digital de la Biblia crece a largos pasos. Después les voy a presentar algunos números de estadísticas sobre eso. Y es así que hoy sabemos cada vez que alguien abre una Biblia en un teléfono o en una computadora, nosotros sabemos que abrió y sabemos exactamente qué capítulo de la Biblia está abierto por esa persona. Es una cosa que lo mundo digital nos permite saber. Entonces, los dos están muy fuertes. Y no es que podemos decir, no, nosotros solamente queremos la Biblia impresa. El digital es fuerte. Pero hay una otra cosa que quería hacer como introducción al tema. Es que las iglesias y las organizaciones cristianas no saben exactamente o qué hacer con ese mundo digital. Lo usan, pero no saben exactamente o que se pasa. Hay pocas investigaciones, pocas pesquisas sobre el tema. Acá en Brasil, el año pasado, fui invitado a hablar sobre ese tema en la reunión de los seminarios teológicos evangélicos, de los reunión oficial de la asociación. Y su preocupación era exactamente esa: ¿qué hacemos con la Biblia digital? ¿Cómo vamos a transmitir para la nueva generación de estudiantes que van a ser los pastores de las iglesias en pocos años? Van a ser el liderazgo. ¿Cómo entender ese mundo digital? Grande parte de lo que compartí con ellos, quiero compartir con ustedes. Y voy a abrir acá en la tela una para que tengan. Creo que ahora está. Desafíos de la teología en la comunicación digital. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los retos? Y empiezo ahí hablando con ustedes con un poco de historia. Cómo la comunicación se desarrolló y cómo la palabra de Dios y la mensaje bíblica acompañaron ese camino de la comunicación hasta llegar a los días de hoy, que con la comunicación digital. Y sabemos que la primera comunicación humana fue comunicación verbal. Se habló y se escuchaba. En la Biblia, el primer capítulo de la Biblia, segundo capítulo, se ve el primer diálogo registrado en la Biblia, pero en la historia de la humanidad todos lo aceptan. Se empezó a comunicación hablando, y el ser humano fue el único de la naturaleza que desarrolló una lengua, una manera de hablar, y una lengua que no es igual en toda parte. Mira, yo estoy intentando hablar un poco de portuñol ahí con ustedes para que me entiendan más fácil. Pero en cada país se habla un poco distinto, hasta cuando es la misma lengua.
nosotros acá de portugués de Brasil y portugués de Portugal es muy distinto. Yo que escucho español mucho en mi vida, el español de las Américas y el español de España se escucha distinto. Pero en el mundo todos se hablan lenguas distintas, o que es un problema de comunicación. Pero los animales, un perro, por ejemplo, él ladra de la misma manera acá en América como en Europa, en África, en Asia. Y si alguien va con su perrito para un vuelo internacional, llega en el otro país, los perros se entienden, pero nosotros no nos entendemos. Y los perros no es que entienden nuestra lengua, les entienden solo su lengua. Las gallinas hacen el mismo sonido en Japón como hacen acá en América. Entonces, esa es la comunicación distinta humana, una comunicación en lenguas que nosotros desarrollamos y nos entendemos o nos desentendemos por ellas. El próximo paso después de la comunicación verbal fue la comunicación escrita, cuando se registró de una manera escrita lo que se hablaba. Y ahí también hay un desarrollo. Primero era una cosa más de símbolos. Todavía se usan símbolos, especialmente en Asia, la lengua china, el japonés, hay mucho que recuerda, no hay letras como nosotros tenemos acá en español o en las lenguas latinas. Entonces, la comunicación escrita fue copiada a la mano y el registro que se hacía de escritos eh, empezó a ser pasado de generación a generación. Acá en la ilustración que tengo en la pantalla para ustedes, está en el lado derecho de mi mano acá, el trabajo de un copista de la Edad Media. Él ponía el original a su lado y copiaba a mano el original y ahí seguía copiando hasta completar la copia de un libro. La Biblia fue copiada así. Una copia era hecha a partir de la copia anterior. Y toda la cultura humana hasta 1500 se copió. Los grandes filósofos griegos clásicos, los presocráticos, Plato, Aristóteles, sus escritos fueron copiados a mano hasta que llegaron a una prenta. Pero con la prenta de Gutenberg empezó una revolución. Una copia a mano llevaba años. Para hacer una edición de 40 copias, se sentaban 40 copistas en un salón y uno hablaba de la frente muy despacito y los 40 copiaban. Y así, cuando terminaban, había 40 copias. Esa era la manera más rápida de copiar. Pero en general era una copia individual que se hacía. Entonces, miren, esa comunicación procuraba hacer a distancia. Algunos dicen que la primera educación a distancia, y acá estamos en un salón de internet ligados por Zoom, que es el típico de una educación a distancia, dicen que las cartas, las epístolas del apóstol Pablo fueron un primero tentativo de educación a distancia, porque él no podía estar en la iglesia de Gálatas, de Efesios y así por delante, Corinto, escribía cartas para instruirlos a distancia. Ahí leían, estudaban sus cartas y tenían educación a distancia. Miren, el modelo es lo mismo de hoy, pero la tecnología se cambió. Gutenberg empezó a imprimir la Biblia que imprimió, la primera copia impresa de la Biblia, tomó 5 años para completar el trabajo. Imaginen, 5 años. No se sabe exactamente cuántas copias hizo, pero se calcula así, que eran cerca de 200 copias. Después de 5 años de trabajo de prenta, tenía 5 copias. Hoy hacemos
una copia de Biblia, por ejemplo, en la prenta de la Sociedad Bíblica de Brasil, en un tiempo medio de 3 segundos. No es que tomamos 3 segundos, como son operaciones distintas que están sucediendo al mismo tiempo, tenemos Biblias hechas a 3 segundos, una Biblia. Gutenberg llevó 5 años para 200 copias y era una cosa loca para el tiempo de entonces. Bien, después la prenta, que era de tipos móviles, fue se evolucionando para máquinas y máquinas grandes. Ahí la prenta tornó posible acelerar el proceso, la técnica de la prenta, acelerar el proceso y hoy podemos hacer eso con las prentas, copias muy rápidas de la Biblia. Pero la mente humana no paró. Y el gran canal de comunicación que se descubrió con la electrónica, con la energía eléctrica, fue la radio. La radio. Y eso fue ahí que empezaron los estudios, más o menos, que se desarrollaron en el siglo XIX y en el siglo XX, empezaron los radios por el mundo todo. En principio eran muy grandes válvulas y todos nosotros nos acordamos un poco de ese periodo. Después fueron se tornando menores, después de la Segunda Guerra Mundial con el transistor, cada vez menores. Y hoy radios hay de todo modelo, de todo tipo, y los radios cambió totalmente. Hoy tenemos radios en los coches y son radios distintos do que teníamos en el tiempo del pasado. La transmisión de FM, que es frecuencia modulada, antes era amplitud modulada, ondas cortas y así va. Hoy todo eso sigue existiendo, pero la radio sigue existiendo, pero es una cosa de tecnología muy avanzada. Después de la radio entró la tele, la TV, la televisión. Y muchos decían que el radio habría de morir. ¿Cómo se habló que con el digital el libro habría de morir? En verdad no murió la radio y la tele entró. Hoy la tele tradicional que teníamos en nuestras casas, con algunos canales que con una antena externa, está sustituida por un canal de fibra, una antena de microondas que ponemos y ahí tenemos toda la información con la Internet. Podemos tener canales de TV, de tele de varios países, pero la comunicación cambió totalmente. Dicen que el canal de televisión más accesado en el mundo es YouTube, donde vos puedes entrar y escoger lo que quieres ver en tu pantalla. Eso se tornó posible pela internet. Net es red internacional. Y las redes se evolucionaron para redes sociales. Hoy las redes sociales son muchas. Hay Facebook, hay YouTube, es una red social también. Hay Instagram, hay X, y todas las otras que nosotros conocemos. Llegamos hoy a lo que llamamos comunicación digital. Miren qué historia rápida en los últimos años, pero qué historia longa si pensamos desde el comienzo de la comunicación. Ahí estamos con el reto de la comunicación. Y ahora, miren ahí en la pantalla, un teléfono celular sobre una Biblia y conectado en la Biblia, que es lo tema de nosotros hoy. ¿Cómo podemos hablar sobre eso? Y ahí quería hacer dos conceptos con ustedes, dos conceptos que creo que son fundamentales. Sucesión o expansión. La historia de la comunicación no es la historia de un modo de comunicación que fue sustituido por otro,
si volvemos a la pantalla anterior, todos esos que tenemos ahí enfrente, todos ellos siguen siendo usados hasta los días de hoy. Lo que sucede es que hay una expansión de la comunicación. Todos están vivos y activos, desde la comunicación verbal de boca en boca hasta la escritura, individuales, colectivos, radio y TV, internet y redes sociales. O que se hace hoy? Se habla de una comunicación multicanal, comunicación multicanal. Es una virtud y es un problema en nuestros días. Es un poco distinto en cada país, pero me parece que una comunicación más o menos igual en toda parte es el WhatsApp. Un WhatsApp que no existía 30 años. Y las computadoras con acceso a señal de Internet, señal de Internet. Todo eso cambió todo. Podemos hacer una clase como hoy anoche estamos acá con 158 personas de varios países conectadas en el mismo momento, haciendo una reflexión sobre lo que tenemos. Y ahí tenemos que entender cómo poner en eso todo la comunicación de la Biblia. ¿Cómo fue la comunicación de la Biblia? Entonces, la comunicación de la Biblia acompañó, Biblia es comunicación, acompañó la misma historia. Empezó como comunicación verbal. Después empezaron copias. Por ejemplo, los 10 mandamientos fueron copias de piedras. La Biblia nos cuenta que fue colocado en una tabla, un tablet de piedra, y ahí se grabaron los 10 mandamientos. Después de las copias a mano, piel de cabras, oro, después en papiros, todo eso llegó al desarrollo del papel y de la prensa. Después entró el audio y ahí entró la radio. El audio se pasó para audio digital también, porque en el digital ponemos imagen o lo escrito con audio, digital más audio y vídeo, y ahí tenemos la comunicación de la Biblia que podemos tener hoy con alguien hablando o alguien poniendo gravuras o pinturas o videos contando la historia bíblica. Y eso todo es espalhado por redes sociales. Ese es el camino que ingresamos en los días de hoy. Y ahí, si tenemos esa historia en la mente, hay que pensar un poco cuáles son las potencialidades de la comunicación y cuáles son los límites, o cuánto entendemos, porque todo eso se cambia muy rápido. Una cosa que quería hablar primero es el efecto del canal en el medio ambiente. Medio ambiente acá no es el medio ambiente que cuando pensamos en contaminación del medio ambiente o cosas así, pero en el medio, el efecto del canal sobre la comunicación, sobre la mensaje y sobre la recepción. En comunicación, cuando se empezó a estudiar la comunicación, se afirmaba que el medio es la mensaje. Fue un gran canadiense que desarrolló esa idea. No es el contenido la mensaje. Él dice que es el medio la mensaje. Miren, si hay un sentido de urgencia en la mensaje, ese sentido de urgencia muchas veces no es expuesto en el contenido. Si estamos con un canal de televisión que tiene también noticias, estamos mirando un cinema, un video ahí que está pasando y entra una noticia urgente ahí. ¿O qué hacen? Ellos cambian la pantalla
y pone una música, ta, y ahí entran con la, y ahí el medio está diciendo, hay algo urgente, hay, hay fumaza blanca, tenemos papa y cosas de, como, esa es la noticia que tiene que entrar. Y sabemos que es en ese momento porque lo medio lo informa de esa manera. Y eso es verdad también. Por ejemplo, si yo pongo una ropa especial para un momento, dice, mi ropa dice que es un momento especial. En general, personas que van a un casamento ponen ropas especiales, no van con la ropa del día a día. No es que la ropa hace alguna cosa especial, pero el medio transmite la especialidad de lo que ocurre. Entonces, es muy importante, el canal tiene un efecto sobre la mensaje. Pero cada canal tiene sus límites, tiene sus límites. A pocos años atrás, había unas Biblias muy pequeñinas, se llamaban Biblias de bolsillo. La letra era muy pequeña, era buena para poner en el bolsillo y tomar, pero la mayoría de las personas tenían dificultad de leer, porque el límite de la letra era un límite del canal. Hoy tenemos Biblias, tengo acá una Santa Biblia de tamaño grande, mira, mi cabeza es mejor que mi cabeza y todo. Y la letra adentro es una letra grande. Eso es el límite también del canal. Puedes poner una letra grande, pero tienes un volumen grande. Si tienes un libro pequeño, tienes un tamaño pequeño de letra. Son los límites del canal. Ahí está la frase de Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Eso es una cosa que es importante entender. Por ejemplo, si vamos en una catedral con poca luz, y ahí las personas están curvadas en los bancos, y la cabeza curvada, y en silencio ahí adentro, que se escucha cualquier sonido que sucede, parece un ambiente propicio para una oración y una meditación. Miran las imágenes, miran, cierran los ojos y se conectan con Dios o cosas así. El ambiente los invita a alguna cosa. Si vamos a una iglesia con mucha luz, una banda tocando alto, un sonido alto, transmite otro tipo de mensaje. Es otra mensaje que el medio transmite. Son dos cosas que el medio transmite la mensaje. Hay una influencia en el medio. Eso es importante entender. Y hay un límite, una potencialidad y un límite en cada manera de transmitir. Un otro punto importante sobre la transmisión del mensaje es que vivemos un tiempo de verdad y posverdad. Hablan que nuestro tiempo es el tiempo de la posverdad, de la relativización. Muchos hablan que no hay verdad. Toda la discusión que tenemos de fake news que son transmitidas, si es posible controlar las fake news, si deberían ser controladas, si debería haber libertad de comunicación, que todas las sociedades, todos los países lo discuten, es porque en nuestro tiempo es difícil de saber lo que es verdad y lo que no es verdad. Hay mucha polarización en la transmisión de conceptos. Las personas dicen no concordo o concordo muy fácilmente y se colocan ahí en esa relativización. Es una otra característica porque la comunicación no es más dominada por un medio solo. No hay uno que dice, esta es la verdad. La comunicación es multicanal y las personas son cercadas por posiciones distintas y muchas veces no saben exactamente cómo se portar diante de tantas noticias. Y las noticias falsas y el ejercicio del poder es otra cuestión muy actual. Por ejemplo, noticias falsas tenemos de toda especie. Acusaciones falsas.
y de todas partes viene. No hay una parte que pueda decir, no, acá vamos a escuchar ese canal que ahí está toda la verdad. No hay eso en nuestro mundo. Entonces, esa relativización entró adentro de la sociedad. Empecem a pensar o que isso significa quando se diz que a Bíblia é a verdade. E as pessoas começam a dizer, não, não é a Bíblia a verdade, depende do que ele entendes, e aí começa uma outra discussão. Há uma outra questão que é a individualização. Cada vez mais, nossa sociedade é uma sociedade urbana. Nossos países, há 50, 70 anos, metade do século passado, eram países eminentemente rurais. Hoje, a maioria dos países latino-americanos são países, de população urbana, vivem em cidades. Pero viver em cidade não significa viver em sociedade. La soledad, la individualización es una característica urbana. Las personas se sienten solas y tienen que resolver todo solas. Hasta en muchas familias hay una solitud que se verifica. La socialización y la pérdida de la libertad individual es otra cuestión que se pregunta. Miren cómo la comunicación tiene retos en nuestro mundo. Ahí vamos a entrar un poco para... esos son los problemas de la comunicación que están también con la comunicación de la Biblia. Yo no he visto muchas pontes, pero la Biblia está en medio de esa comunicación y la iglesia con su comunicación también está en medio de esa comunicación. Os números que vou dar agora são muito focados acá em nossa experiência em Brasil, pero é importante ter os números, e eu digo por que são números importantes. Primeiro, impresso ou digital frente a impresso e digital. Eu quero defender que não devemos poner impresso ou digital. Devemos pôr impresso e digital, que se unem, não uma opção de um ou outro. O ano passado, acá em Brasil, completamos em La Prenta, em 29 anos, 200 milhões de Bíblias e Novos Testamentos impressos e distribuídos, principalmente em Latinoamérica. 29 anos, 200 milhões de Bíblias e Novos Testamentos distribuídos, em um centro de produção. Não é o único e tampouco era o maior em todo esse tempo, pero é uma quantia incrível de Bíblias e Novos Testamentos distribuídos. Todos esses números acá são de sociedades bíblicas, todos foram para alguma sociedade bíblica, a maioria em Latinoamérica. Agora tem um outro número que é muito curioso. Esse é solo de Brasil. Brasil, en Latinoamérica, es el único país que se habla portugués. Son 210 millones de hablantes de portugués acá en Brasil. Los otros países que hablan portugués están principalmente en África. Hay uno en Europa, pero en África la mayoría en números son Angola, después Mozambique, y ahí Guinea-Bissau, son 5 o 6 países que hablan portugués. Hoy descubrí que en el hemisferio sur de la lengua, de la línea de Ecuador abajo, el portugués es la lengua más falada en el mundo, porque chino es en la parte norte del hemisferio, inglés la mayoría es la parte norte, y español está mitad y mitad. Así que el hemisferio sur, el portugués gana hasta del español. En general, español es la tercera lengua, después de chino e inglés. Pero miren acá los números. De mayo de 24 a abril de 25, en las traducciones en portugués de la Sociedad Bíblica de Brasil,
que son 5 traducciones en portugués. Es más o menos como Reina Valera 60, una Reina Valera más antigua, Reina Valera contemporánea, Dios habla hoy, es más o menos la misma organización. Tenemos cinco traducciones. Y acá en esa Biblia, que es de YouVersion, de maio de 24 a abril de 25, foram leídos 7.000 milhões, 7 bilhões, 7.000 milhões, 244 milhões, 741.945 capítulos da Bíblia. Cada vez que se abre acá uma Bíblia en esa aplicación, como estoy abriendo acá ahora, no sé si es más difícil de ver por la luz, pero cada vez que se abre un capítulo, fica el registro del capítulo. Mira, 7.000 milhões de capítulos leídos o abiertos, abiertos significa leído, en portugués. Es un número increíble. La población del mundo es un poco más de 8.000 millones. Y solo en portugués fueron leídos 7.244 millones de capítulos en el último año, de mayo del año pasado hasta fines de abril, el último mes. Y planes de lectura completados, 60.808. Esos números quien los entrega son las computadoras de YouVersion, que pone en el aire toda la lectura de esa aplicación. Es una cosa increíble. Para mí es muy difícil de entender cuánto la Biblia es leída, cuánto la Biblia es leída. Pero miren, es importante ese número. Entonces, la Biblia en el mundo digital es muy fuerte. Yo no tengo acceso a los números de español, pero deben ser muy parecidos. Acá ustedes ven, déjame apresentar una otra cosa que yo voy a parar el compartir ahora y voy a procurar una otra cosa para compartir con ustedes. Después vuelvo ahí. Lo que quiero mostrar para ustedes es déjame abrir acá. Creo que es más fácil abrir en un otro. Vamos a abrir acá en ese. Perdón. Perdón. Vuelvo para acá e intento. Yo quería presentar para ustedes una. Acá está. Agora lo consigo hacer. Perdón por la demora. Share. Agora entramos acá. En la pantalla de ustedes está un streaming que está ahora, cada vez que hay una piscada de luz en el mapa, es una Biblia que está siendo abierta en la aplicación de YouVersion. Acá ustedes pueden ver que
ustedes están, a mayoría en los países ahí de Sudamérica, están por vuelta de las 7 de la noche, 7, 8 de la noche. Y los que están en el Caribe, 5, 6 de la tarde. En Asia está empezando el día. En la pantalla, en la izquierda, están algunos mapas. El primer lugar en uso de la aplicación de la Biblia ahora son los Estados Unidos. El segundo es Brasil. El tercero es Filipinas. El cuarto es Argentina. El quinto es Australia y el sexto es United Kingdom. Eso es dinámico acá. Ahora, como estoy con muchas pantallas abiertas, mi conexión con la internet está un poco devagar. Pero si tuviésemos aquí los 10 países que más usan la Biblia, Estados Unidos sería el primero siempre, porque ahí es el país que más usa la internet para lectura bíblica. Brasil siempre está ahí en segundo lugar. Medianoche, 2 de la mañana, otro país entra, porque ahí baja la lectura. Filipinas cambia, entran países de África. Y ahí yo vuelvo a mi presentación para mostrar una estadística que tengo acá. Déjame ver la estadística. Essa que está acá, que são as distribuições dos 10 países que mais distribuem Bíblias impressas por las Sociedades Bíblicas Unidas. O primeiro país é Brasil, acordam que ele estava em la outra pantalla. Estados Unidos não está acá porque a Sociedade Bíblica Americana não é forte em distribuição de Bíblia em los Estados Unidos. É uma grande sociedade bíblica que ajuda a muitos outros, mas não distribui em seu próprio país muitas Bíblias. Después está India. Y India es de Asia, muchas veces aparece. Después ven China, pero China no tiene acceso abierto para Internet. Ahí viene Nigeria, Estados Unidos está acá en ese lugar más abajo, México, Filipinas, que nosotros vemos, Indonesia, Kenia, y luego enseguida está Nigeria. Esses são os países que mais Bíblias impressas distribuem. E são exatamente os mesmos que têm maior distribuição no mundo digital. Mirem, então, acá está, se alguém quer copiar o streaming, podem copiar depois esse link. E poner em seu computadora van ver aquela pantalla e sempre é streaming, em el momento o que sucede em las computadoras eu vejo. O que quero salientar é que há uma relação de la distribuição de la Bíblia impresa com la Bíblia digital por aplicação. Hay una relación y esa relación es muy cerca. Los países con más Biblias impresas son los países con más uso del digital. Pero hay una diferencia en el uso de la interacción entre impreso y digital. Eso hicimos una investigación y llegamos al siguiente resultado. El digital, teléfono especialmente, ou na computadora, um tablet, nessa sequência, é usado para acesso à Bíblia. Se você quer saber qual é o versículo que habla "El Senhor es mi pastor", pongan em Google "El Senhor es mi pastor" e aparece logo e descobre Salmo 23:1. Se querem a parábola del hijo pródigo, aparece aonde está no Novo Testamento.
Entonces, ahí tienes acceso. Si quieres estudiar la Biblia, preparar una predicación, un estudio bíblico o hacer un devocional con la familia, más de 90% de las personas prefieren una Biblia impresa. Entonces, a Biblia impresa es para estudio, más para estudio, y el digital para consulta rápida. El digital para textos breves y el impreso para un estudio y una influencia más permanente. Pero hay un campo que hasta hoy no se consegue sustituir el digital. Y el campo es el campo de la evangelización. Cuando nosotros queremos llevar la mensaje de la Biblia para personas, para que tengan el conocimiento de Dios, de Jesucristo, y entreguen su vida al Señor, el medio más efectivo es entregarles un Nuevo Testamento o una Biblia. Si enviamos un link, miren, tú puedes bajar una Biblia. Es muy difícil alguien bajar una Biblia si no es cristiano. Es muy difícil alguien empezar un plan de lectura si no es cristiano. Pero después de tener el contacto con la Biblia, empezar, ahí empieza el estudio también en el digital. Mira cómo están muy de cerca interrelacionados. Y ahí vemos que lo que sucede en el mundo de hoy. La comunicación es multicanal. La Biblia impresa tiene una tarea a realizar: evangelización, estudio, vida devocional en casa, preparación de estudios. Pero el digital puede ser una radio Biblia. Nosotros tenemos una radio Biblia donde hacemos campañas, difusión, pero puede ser también canales de redes sociales. Es muy importante Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, todas las redes sociales ayudan a divulgar la Biblia. Pero la distinción es que esos canales de redes sociales, ellos son especiales para comunicación corta, textos cortos, y esos tienen su lugar ahí y hacen el papel de llevar a la persona a despertar. Y si ella tiene una Biblia, ahí ella empieza a leer la Biblia y ahí hace la interrelación de los dos canales. ¿Entiende? Ahí la comunicación bíblica es multicanal, integral, va de una parte para otra. Entonces, siguen, muy importante, comunicación bíblica cara a cara. En la iglesia, por ejemplo, no podemos dispensar los cultos. Pueden haber cultos en línea, pero los cultos presenciales, la predicación cara a cara, que las personas escuchan y ven el predicador presente, que en el estudio bíblico hablan unos con los otros, se encuentran, es muy importante. Las instituciones cristianas, seminarios, centros de estudios, escuelas, la comunicación cara a cara sigue importante. Los foros de ciencias bíblicas, formación en evangelización con literatura, la Biblia, programas bíblicos donde se entrega la Biblia para situaciones de vida como para recuperación de drogadictos en hospitales, en presidios, para trabajar con la Biblia, con las personas, muy importantes. Pero hay cambios de paradigmas. La sociedad tiene nuevas estructuras sociales. Y ahí empiezan los desafíos de la iglesia. Cambiaron los marcos de comunicación de la iglesia, cambiaron. El tradicional es el púlpito, pero el púlpito no es más el único medio de comunicación de la iglesia, es multicanal.
La comunicación de la iglesia sigue en la área rural de los países, pero está cada vez más en la área urbana. Y la iglesia tradicional que empezó en la área rural tiene que adaptar sus estructuras para estar como una iglesia más viva y adaptada para lo mundo de hoy. Y la predicación y la comunicación de la palabra deben tener esta dinámica. ¿Cuáles son, por tanto, los desafíos? Seguir con los modelos tradicionales, pero explorar nuevas posibilidades. No hacer apenas una comunicación para individuos. Es importante que hagamos, pero la comunicación de la palabra y de la mensaje bíblica debe se dar también en una experiencia social. Más allá del aula o de la educación a distancia. Aula en una clase es importante, pero a educación a distancia es importante. Deben estar integradas y la iglesia entrar en los nuevos medios de comunicación. La iglesia evangélica está presente en algunos casos, pero muchas iglesias que crecen más rápido son porque son más desarrolladas en la comunicación en los medios. Eso es mi conclusión del trabajo de hoy para mostrar la relación e integración de los medios de comunicación con la Biblia. Y por ahí termino y abro para preguntas. No sé cómo lo organizaron, yo vi manos erguidas, pero quería pasar todo primero para tener el tiempo de diálogo ahora. Con los organizadores la palabra. Gracias. Muchas gracias, reverendo Ernie. Qué interesante, qué forma tan importante de abordar un tema que es tan actual, que es tan desafiante, que abre un mundo de posibilidades sin lugar a dudas para la evangelización, para hacer presencia en el mundo, para el querigma. Y sí, bueno, la dinámica de las preguntas nos han estado enviando a mi chat algunas preguntas con las cuales he estado yo estructurando pues las preguntas que les vamos a exponer. Pero antes de pasar ya propiamente a esta parte de las preguntas, le voy a tomar 2 minutitos, si me ayudan por favor ahí con el flyer, para hablar brevemente de una Biblia de estudio que además usted conoce muy bien, la edita la Sociedad Bíblica de Brasil, que viene muy ad hoc por las fechas que vamos a celebrar, por la festividad del Día de la Madre en varios países de Latinoamérica, y que me atrevería a decir a título personal es una de las, sin duda, mejores Biblias de estudio que existen. Una Biblia con un enfoque totalmente cristocéntrico, con recursos de lectura, de devoción, de estudio, con artículos que hablan sobre la identidad, las relaciones familiares, las relaciones personales, sociales, temas teológicos y doctrinales que también aborda esta Biblia, introducciones a los libros con un mensaje muy centralizado en la forma en la que cada mujer del texto bíblico se va presentando y tiene algo que decir en cuanto a la revelación bíblica, una serie de introducciones a los libros, ¿no? Y de planes de lectura, además también hay que decirlo, diferentes planes de lectura para diferentes tipos de estudio, tablas temáticas con versículos sobre salvación, sobre Trinidad, sobre cuestiones de vida, recuadros con algunos pasajes que hablan ahí de los salmos, de los proverbios, la forma en la que Dios dialoga desde diferentes necesidades con el ser humano, apéndices sobre cómo enseñar la Biblia a los niños, qué nos enseña la Biblia, en fin, una serie de recursos que yo me atrevería a decir, sí es una Biblia dirigida para mujeres,
pero definitivamente es una Biblia que todo ministro, todo consejero, todo pastor, todo padre de familia, toda persona que tiene la bendición de tener a una mamá en nuestras vidas, pues sin lugar a dudas debe de tener y debe de estudiar, ¿no? Entonces, un muy buen recurso que le puede usted regalar en estas fechas, a su esposa, a su mamá, a su hija, pero que también vale mucho la pena tener en su biblioteca. Y ahora sí vamos a entrar, por favor, con las preguntas. De repente me empezaron a llegar muchas preguntas. Voy a tratar de sintetizarlas lo mayor posible. Reverendo, nos hablaba usted de la diversidad lingüística, ¿no? De las variantes lingüísticas que surgen después de Babel y que evidentemente plantean un problema de la diversidad, obviamente, de lenguas, pero también cultural, diría yo, ¿no? Una situación que se va desarrollando en la historia bíblica hasta el Pentecostés, donde ahora las lenguas descienden para unir, ¿no? Ya no para confundir, sino para unir en un mensaje ahora para todas las culturas. Esto me permite preguntar, ¿es el Pentecostés un modelo a seguir desde su contexto, desde su mensaje, sobre la gran respuesta que permita a la iglesia, a las instituciones, una proclamación integral y masiva del texto, independientemente de los medios digitales o no con los que se cuente? ¿Qué podemos aprender desde el tema que nos ha expuesto de lo que sucede en el Pentecostés respecto a la difusión del Evangelio? Tú hablaste bien de dos episodios que están en conexión. De un lado, Babel, que es la confusión de la lengua, después Pentecostés, donde Dios hizo que cada uno entendiese en su propia lengua la mensaje que era transmitida. Es un fenómeno que un poco distinto do que la glosolalia. Cada uno lo entendía propiamente. Todo el trabajo de la traducción de la Biblia es para se confirmar el Pentecostés. La mensaje de Dios debe ser entendida por cada persona. Por eso que se traduce la Biblia, es el Pentecostés sucediendo en nuestro mundo. La tecnología nos ayuda, sí, nos ayuda, sí. En una aplicación, por ejemplo, como esa que hablamos de YouVersion y otras que las sociedades bíblicas tienen también y otras organizaciones tienen, tú puedes cambiar la traducción de la Biblia y leer en tu propia lengua y estudiar en tu propia lengua. Esa es una bendición única que tenemos en nuestros días. Y es algo muy especial que tenemos. Yo creo que la tecnología nos ayuda. Mira, traducción no es algo simple. Cuando traducimos, y todos creo que tenemos esa experiencia, que queremos traducir una cosa que no entendemos y pedimos a Google o a un otro traductor a hacer una traducción rápida, lo entendemos, pero la traducción no es tan buena. Imagina un texto bíblico. Nosotros acá en Latinoamérica estamos trabajando en varios países para una traducción en la lengua de señas, que es complicado. Y los sordos hacen la traducción. ¿Cómo explicar a un sordo o qué es un accidente geográfico como Río Jordán? Río Jordán, ¿qué significa? La palabra es fácil, Río Jordán. Puedes hacer las letras y explicar, pero el concepto que está por detrás, la tierra prometida, todo es lo perdón de los pecados, lo que es un pecado, lo que es la remisión, todos esos conceptos para hacer entender y ahí expresar en la lengua de señas son más complicados. Entonces, toda traducción hasta en lenguas es así. Hay lenguas que no tienen la palabra perdón. El concepto perdón no existe en otra lengua. Y ahí necesita ser trabajado. Pero la tecnología está nos ayudando a acelerar la traducción para que todos entiendan la palabra de Dios. Las traducciones que nosotros tenemos hoy alcanzan más de 97 hasta 98% de los habitantes del mundo. Falta traducir
más o menos cerca de la mitad de las lenguas, pero son grupos muy minoritarios. Estamos trabajando duro para alcanzar la traducción para todas las lenguas en el mundo, para que todo lo entienda. Pero es una cosa que la tecnología nos ayuda mucho y somos gratos a Dios. La tecnología, hasta para difusión de la Biblia, es una gran bendición. Gracias, reverendo. Estoy tratando de, insisto, ahí para la gente que nos sigue escribiendo y nos está escribiendo mucho, en verdad. Mi chat personal está muy amplio, pues de unificar, ¿no?